Hola estimados compañeros, hoy vamos a revisar en optimización en qué consiste el método M, ya para la resolución de problemas. Este método, ya a modo de introducción, va de la mano con el siguiente método que vamos a ver, que es el método de dos fases. Ya son bastante similares y el objetivo que tienen es resolver algunos problemas que se dan en optimización. ¿Cuáles son estos tipos de problemas? Que es lo que tenemos como objetivo de la clase. Son aquellos que tienen restricciones solamente del tipo igual y mayor o igual. ¿Ya? Basta con que una de las restricciones posea esta característica y ya no vamos a poder utilizar el método simplex como lo conocemos. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver un problema. Este problema que está acá, ¿ya? Que ustedes deben realizar mediante el método M. ¿Ya? Aquí el problema es bastante acotado, bastante sencillo, porque tiene dos variables, x1 y x2, y tres restricciones. Sin embargo, si se agregan más restricciones y más variables, ¿cierto?, dentro de la función objetivo, lo único que va a hacer es el problema un poco más largo de resolver. Pero las herramientas que nosotros ocupamos para resolverlo son exactamente las mismas. Entonces aquí vemos que esta función la tenemos que minimizar. Y tenemos tres restricciones. La primera, observamos que tiene el signo igual. La segunda, mayor o igual. Y la tercera, menor o igual. ¿Cierto? En la clase pasada nosotros trabajamos con restricciones parecidas a las del tipo C que se muestran acá. Con las restricciones A y B no hemos trabajado aún y eso es lo que tenemos que realizar ahora. Aquí, ¿cierto? Tenemos que la función restricción A, ¿cierto? Hacemos su forma estándar y como es igual no tiene ni exceso ni holgura, ¿cierto? Porque no le falta ni le sobra nada. La restricción B tenemos que es un mayor o igual, por lo tanto le sobra algo, ¿cierto? Que lo debemos restar y ahí aparece esa variable de exceso, ¿cierto? x3. Y a la cuarta, perdón, a la tercera restricción, a la C, es una menor o igual, por lo tanto hay que agregarle algo. Y ahí está la variable de holgura x4. Recuerden acá que es súper importante que para el caso de mayor o igual, la variable que vamos a agregar se va a llamar exceso y va a tener signo negativo. ¿Ya? Hay que quitarle algo a eso. Y la variable de holgura, como es el caso de las menores iguales que ya hemos ido trabajando, siempre van a llevar signo positivo porque hay que agregarle algo. ¿Ya? ¿Para qué este objetivo? Para llegar a esa igualdad 10. Es el costo que nosotros tenemos que pagar para cambiar de mayor o igual o de menor o igual a un igual. Por eso se agregan esas dos variables que están ahí. Ahora, como nosotros vamos a trabajar de una forma distinta, ¿cierto? Vamos a agregar unas variables que se llaman de penalización, ¿ya? A las ecuaciones que nosotros vamos a trabajar de forma distinta a lo que hacíamos antes, porque el método estaba diseñado con menor o igual. Entonces tenemos que pagar una penalización por hacer ese cambio para las mayores o iguales. Y esa penalización acá la tenemos, ¿cierto? Agregando una restricción artificial, perdón, una variable artificial R1 y R2. ¿Ya? Esta variable artificial, ¿cierto?, se suma a cada una de las restricciones que involucran este tipo de problemas y se colocan en la función objetivo con un costo de penalización m cada una. ¿Ya? Es decir, a la función objetivo, en este caso minimizar z,
Aquí estamos mostrando en rojo que les agregamos más m sub r1 y más m sub r2. Es decir, estamos pagando una penalización, ¿cierto? Si nos fijamos, es un problema de minimización. Por lo tanto, si yo le agrego una cantidad, me va a dar más que el mínimo original, que en este caso debería ser 4x sub 1 más x sub 2. Y le estoy agregando una cantidad. Por lo tanto, en un inicio, ese mínimo no va a ser el óptimo. Eso es el problema que tenemos que enfrentar. Y estoy pagando esas penalizaciones por haberle hecho cambios a las restricciones. ¿Ya? Espero que este concepto les haya quedado claro. Y aquí tenemos, cierto, que destacar que en problemas de minimización se le va a asignar un valor m positivo, ¿ya? Donde m tiende al infinito. M es un valor muy grande. Significa que aquí, por haber hecho esto, nuestro mínimo no va a ser el mínimo que nosotros queremos, sino que le estamos sumando una cantidad muy grande. Y en maximización, ya aquí hay un detalle, es menos m en maximización, para que ustedes lo hagan. Ya, recuerden, anoten ahí, yo después le voy a subir la diapo corregida. Es menos m en maximización. ¿Por qué menos m en maximización? Porque acá yo le voy a estar quitando a mi máximo, mi cantidad grande, una cantidad de m muy grande, porque estoy haciéndole cambio a las variables. Se trabaja exactamente igual, ¿ya? Es hacer ese cambio solamente. Las variables artificiales las vamos a agregar como positivas siempre, porque son variables artificiales, ¿ya? Siguiendo con estos problemas, ¿cierto? Aquí ya hemos pasado a una forma estándar, ya nuestro problema. Y acá tenemos, cierto, las tres restricciones A, B y C y una tabla, ¿ya? La tabla la construimos tal cual lo hacíamos anteriormente, pero con la salvedad, ¿ya?, de que vamos a agregar como las variables básicas, ¿cierto?, de inicio a las restricciones, ¿ya? O sea, ahí, por ejemplo, en el caso de A y B, van a mandar R1 y R2, ¿ya? R3 no lo colocamos porque manda más el valor de R. Y en el último, como no tenemos, ¿cierto?, un valor para R, colocamos X4 y así armamos la tabla, ¿ya? Con eso tenemos las tres variables básicas. En inicio, para que ustedes entiendan, uno podría colocar cualquier variable básica, ¿ya? Pero si asumimos eso, el problema viene con las iteraciones, ¿ya? Si nosotros colocamos variables básicas que no son, ¿cierto?, nosotros al final vamos a llegar igual al óptimo, pero en una cantidad mayor de iteraciones. Y eso podría causar un problema de tiempo. Para que ustedes vean, si es que ustedes se equivocan alguna vez y en vez de colocar X4 colocan X3, por ejemplo, al final, si es que el X3 es una variable que va a tener un valor al final distinto de 0, ya es una variable no básica, esta va a estar dentro de la matriz, ¿ya? Pero eso es un detalle. Aquí, ¿qué tenemos que fijarnos? Nos fijamos aquí que estas R1, R2, ¿cierto?, X4 son nuestras variables básicas. Y acá está, ¿cierto?, la ecuación de la restricción. Esta es la restricción de acá, la restricción A. Esta es la restricción B. Y finalmente la restricción C. Y aquí está nuestro valor de Z, ¿cierto?, que aparece aquí arriba, ¿ya? Entonces acá, con esta matriz ya armada, tenemos que analizar un pequeño detalle. Y ese detalle es que esta solución que nos da el Z no es la solución que nosotros tenemos inicialmente, ¿ya? Porque si vemos acá, R1 toma el valor de 3, R2 toma el valor de 6 y X4 toma el valor de 4. Si nosotros nos vamos acá arriba, ¿cierto?, a este valor de acá, de la ecuación objetivo, debería darnos 0, ¿cierto? Z vale 0,
x1 y x2 no están presentes como variables básicas, por lo tanto automáticamente son 0. ¿Ya? Y aquí R1 vale 3 y R2 vale 6. Por lo tanto me queda que menos 9m es igual a 0. ¿Ya? Hagan ustedes, si gustan, escríbanlo en el cuaderno. Vayan haciendo ese reemplazo con la solución inicial que nos da acá. Nos resulta que menos 9m es igual a 0. Sin embargo, ya, aquí es lo mismo decir 9m igual a 0. Sin embargo, nosotros en el supuesto que vimos anteriormente dijimos m es un valor que tiende a infinito, es un valor muy grande. Por lo tanto, ¿cómo es posible que menos 9m o 9m sea igual a 0? Ahí hay una contradicción. Por lo tanto, esta tabla de acá hay que arreglarla, ¿ya? Y esa va a ser la primera parte que nosotros vamos a hacer del método M, ¿ya? Arreglar esta solución básica, ¿cierto? La primera, para hacerla, digamos, coherente con lo que tenemos planteado de las ecuaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente eliminando estos valores m, ¿cierto?, que están presentes en las columnas de R1 y R2. Hay que quitarlos de ahí. ¿Y cómo se quitan? Bueno, ustedes ya saben, aplicando el álgebra de matrices, ¿cierto? Sumando filas por columna, filas, ¿cierto? Multiplicando por factores y eliminando. Entonces tenemos que hacer dos ceros acá arriba, ¿ya? Haciendo estos dos ceros acá arriba, finalmente nos va a resultar esto que está acá, ¿ya? Y nos va a dar que la solución es 9m. Y ahora tenemos que analizar la coherencia que tiene, ¿cierto? Aquí tenemos que z vale 9m, x1 y x2 no aparecen acá, por lo tanto valen 0. Y tenemos que R1 vale 3 y R2 vale 6, por lo tanto 9m menos 9m va a dar 0. Y ahí tenemos ya un valor coherente para nuestra matriz, ¿cierto? Y de aquí en adelante es aplicar el método simplex tal como lo hicimos anteriormente, ¿ya? Y eso va a quedar de tarea, ¿ya? Aquí les coloqué fase 2, pero es la segunda parte que viene después de aplicar este método. Eso va a quedar de tarea. ¿Por qué motivo? Para que ustedes lo practiquen, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Como aquí hay una m metida, no podemos llegar y colocar todos estos valores en los programas computacionales, porque los programas computacionales están hechos para darnos valores, digamos, numéricos, y aquí hay un valor algebraico metido. Entonces, por ahí los pueden pillar en la solemne, ¿ya? Para indicarles qué deben hacer acá, ¿ya? Esto ustedes lo anotan para tener un pie inicial por dónde comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar de la siguiente forma. Dijimos que este es un problema de minimización, y en los problemas de minimización, en el renglón Z se debe elegir el valor más positivo. En este caso, fijémonos que para entrar, ¿cierto?, a la matriz, aquí tenemos menos m. Este valor es negativo, es de minimización, por lo tanto no se entra por ahí, este no se toca. Aquí tenemos un menos 1 más 4m, m tiende al infinito, ¿cierto? Por lo tanto es un valor muy positivo. Y este de acá con 7m y menos 4 es más positivo que este de acá, ¿ya? Ese es un análisis que tienen que hacer ustedes, como ¿qué infinito es más grande? Básicamente. ¿Ya? Y aquí en este caso el infinito más grande viene siendo este, ¿ya? El del renglón x1. ¿Y quién sale? Vamos a ver digamos, el criterio de la mínima razón. 3 partido por 3 me da 1, 6 partido por 4 me da 1,5 y 4 partido por 1 me da 4. Por lo tanto, este es el pivote. Entra x1, sale R1 de la matriz de solución, ¿ya? Posteriormente acá, ¿cierto?, tendríamos que hacer un 1 acá y puros ceros hacia abajo, ¿ya? Y aquí en el valor de z también hay que canonizar este valor de x1. Y si nos fijamos, ahí vamos a partir, ¿cierto? Y
después nos va a quedar otra matriz. Yo les adelanto inmediatamente para que no se pierdan. Esta, si la contamos como la matriz 1, hay que hacer 1, 2, 3 matrices más para llegar a la solución. ¿Ya? 3 matrices más para llegar a la solución. Entonces ustedes con esto, acá les va a quedar siempre en la parte de Z, la mayoría de los casos les va a quedar con la M metida. ¿Ya? Pero esa M al final la ignoramos porque a nosotros lo que nos importa son qué variables básicas vamos a tener en el problema y cuál es el valor de cada una de ellas junto con el óptimo. ¿Ya? Eso es lo que estamos averiguando por el momento. Bueno, como les dije, en la siguiente fase ustedes se fijan, acá les va a quedar unos valores con M mezclados y ustedes eligen por cuál entrar. ¿Ya? Siempre tiene que ser el más positivo porque estamos hablando de un problema de minimización. ¿Ya? Si les queda, por ejemplo, para darles una pista, si les queda 1 menos 4m, entonces no se les vaya a ocurrir entrar por ahí. ¿Ya? Porque menos 4m ahora va a tender al infinito negativo. Y problema de minimización, parece un trabalengua esta cuestión, se entra por los más positivos. ¿Ya? Esa es la pista que les puedo dar. La solución, claramente, la m va a desaparecer en algún momento. Ya con todos los cambios algebraicos que se hacen, la m se va, desaparece. Y ustedes deben llegar a los siguientes valores de óptimo del problema. Les va a dar, para que lo anoten por ahí, yo no se los voy a colocar en la diapo, que el óptimo para la variable x1 es 2/5. ¿Ya? Repito, óptimo para la variable x1, 2/5. Óptimo para la variable x2 es igual a 9/5. Y el valor de z en el óptimo es 17/5. Claramente, las variables artificiales que nosotros propusimos tienen que tener valor 0. ¿Ya? Si estas variables no tienen valor 0, significa que no voy a llegar a mi punto óptimo. Bueno, espero que les haya quedado claro lo que tienen que hacer de tarea. Yo tengo la matriz acá resuelta. Se las voy a subir en los días posteriores, ¿cierto? Al Classroom, ¿cierto? Y pueden basarse en el estudio, ya si quieren verificar todos los problemas que estamos viendo. En este caso, yo me he basado en el libro de Hamdi Taha, ¿cierto? El de investigación de operaciones, desde la página 94 hasta la página 96, ¿ya? Yo lo que les estoy explicando, ¿cierto? Es como la forma más resumida del problema, porque de leerlo y entenderlo es un poco más complicado. Bueno chicos, con eso y ya teniendo la tarea planteada, les queda solamente trabajar. ¿Por qué les hago a que hagan el ejercicio? Porque ustedes tienen que empezar a trabajar, digamos, el álgebra, incluyendo esa m que está ahí molestando, entre comillas, pero es como se resuelve el método. La siguiente, digamos, les voy a dejar una tarea más después, que es sin ayuda, ¿ya? Aquí ustedes van a tener que plantear, ¿cierto? Cómo sería digamos, el problema estandarizado, y después resolverlo con primero armando la tabla de la m, llegando al óptimo mínimo, a la solución óptima factible, ¿ya? Y después llegar al óptimo. O sea, perdón, no solución óptima factible, solución óptima. Ya chicos, eso ha sido todo por ahora. Por mi parte me despido. Espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima sesión.